Capítulo 5, en el cual Porquet se encuentra un pelifante. Un día que Christopher Robin, Winnie the Pooh y Porquet estaban juntos charlando, Christopher Robin acabó lo que estaba comiendo y dijo como sin darle mucha importancia: «Porquet, hoy he visto un pelifante». «¿Y qué estaba haciendo?», preguntó Porquet. «Nada, pelifantando por ahí. No creo que él me viera a mí». «Yo vi uno una vez», dijo Porquet. «Al menos creo que lo vi. A lo mejor no era». «Yo también», dijo Pooh, pensando que no tenía ni idea de lo que era un pelifante. «No se ve muy a menudo», dijo Christopher Robin. «Ya no», dijo Porquet. «No en esta época del año», dijo Pooh. Y se pusieron a hablar de otra cosa hasta que llegó la hora de irse a casa. Pooh y Porquet se fueron juntos al principio mientras caminaban por el sendero que bordea el bosque de los 100 acres. Iban en silencio, pero cuando llegaron al riachuelo y después de ayudarse mutuamente a cruzar las piedras, empezaron a hablar amistosamente de esto y de lo otro. Y Porquet dijo: «No sé si me explico, Pooh». Y Pooh contestó: «Estoy totalmente de acuerdo contigo, Porquet». Y Porquet dijo: «Aunque también, Pooh, hay que ver la otra parte». Y Pooh contestó: «Tienes toda la razón, Porquet. Lo había olvidado por un momento». Y entonces, justo cuando llegaron a los 6 pinos, Pooh miró a su alrededor para comprobar que no le escuchaba a nadie y dijo con voz solemne: «Porquet, he tomado una decisión». «¿Cuál, Pooh?» «He decidido cazar un pelifante». Pooh sacudió la cabeza varias veces al decir esto y esperó para que Porquet le dijera: «¿Cómo?», o «Pooh, no te atreverás», o algo así de animador, porque Porquet estaba como enfadado, porque no se le había ocurrido a él primero. «Lo conseguiré con una trampa», dijo Pooh después de esperar un ratito. «Tendrá que ser una trampa astuta, así que necesitaré tu ayuda». «Pooh», dijo Porquet vistiéndose otra vez totalmente feliz. «Te ayudaré». Y luego dijo: «¿Cómo lo haremos?». Y Pooh respondió: «Eso, ¿cómo lo voy a cazar?». Y se sentaron juntos a discutir. La primera idea de Pooh fue que deberían cavar un hoyo muy profundo. Y entonces vendría el pelifante y caería dentro del hoyo. Y entonces pues ya lo habrían cazado. «¿Por qué?», dijo Porquet. «¿Por qué qué?», dijo Pooh. «Porque se iba a caer dentro del hoyo». Pooh se rascó el hocico con la zarpa y dijo que un pelifante podría estar paseando, canturreando una canción y mirando al cielo para ver si iba a llover, con lo cual no vería el hoyo muy profundo hasta que ya se hubiera caído dentro, y entonces ya no tendría remedio. Porquet dijo que esa sería una trampa muy buena, siempre que no estuviera lloviendo ya. Pooh se rascó de nuevo el hocico y dijo que no había pensado en eso, pero enseguida se animó y dijo que si estuviera lloviendo el pelifante iría mirando al cielo para ver si iba a escampar, con lo cual no vería el hoyo muy profundo hasta que ya se hubiera caído dentro y entonces ya no tendría remedio. Porquet dijo que una vez aclarado este punto le parecía efectivamente que habían dado con la trampa astuta. Pooh se sintió muy orgulloso cuando oyó esto y le pareció que el pelifante estaba ya prácticamente atrapado, aunque había otro asunto que debía meditarse seriamente. ¿Dónde
cavar el hoyo ese tan profundo. Porquet dijo que el mejor sitio era justo el lugar donde estuviera un pelifante, un segundo antes de caer, solo que 1 metro más allá. Pero entonces nos vería cavar, dijo Puff. No, porque estaría mirando al cielo. Sospecharía si bajara la mirada por casualidad. Puff pensó durante un rato y añadió: no es tan fácil como yo creía. Supongo que por eso casi nadie caza pelifantes. Eso debe ser, dijo Porquet. Suspiraron y se levantaron, y cuando se hubieron sacudido unos cuantos pinchos, se volvieron a sentar. Y todo ese rato Puff se decía: si se me ocurriera algo... porque él estaba convencido de que un buen cerebro podía cazar un pelifante con solo discurrir un poco. Supón, le dijo el Porquet, que quisieras cazarme. ¿Cómo lo harías? Bueno, dijo Porquet, pues haría una trampa y pondría un tarro de miel dentro de la trampa. Tú la olerías y bajarías por ella seguro. ¿Y bajaría por ella? Sí, seguro. Con mucho cuidado para no hacerme daño. Cogería el tarro de miel y chuparía bien los bordes primero, haciendo como que no queda más, ya sabes, y luego me alejaría un poco para pensar, y luego volvería al tarro y empezaría a chupar por el medio, y luego... Sí, bueno, eso da igual. El caso es que estarías dentro de la trampa y que yo te habría cazado. Ahora lo que hay que saber es qué es lo que les gusta a los pelifantes. Piñas, supongo. Cogeremos un montón de piñas. ¡Puff! ¡Despierta! Puff, que había entrado en un sueño maravilloso, pensando en la miel, se despertó sobresaltado y dijo que la miel le parecía una cosa mucho más atrapante que las piñas. Porquet no estaba de acuerdo y justo iban a empezar a discutir cuando Porquet recordó que si ponían piñas en la trampa, le iba a tocar a él buscarlas, mientras que si ponía miel, le tocaría a Puff ceder la suya. Así que dijo: de acuerdo, miel. Justo cuando Puff, que acababa de pensar lo mismo, iba a decir: de acuerdo, piñas. Miel, dijo Porquet pensativo, como si ya estuviera decidido. Yo cavaré el hoyo mientras tú vas a buscar la miel. Muy bien, dijo Puff, y echó a andar. En cuanto llegó a casa, fue a la despensa, se subió a una silla y bajó con un gran tarro de miel de la última estantería. El tarro tenía un enorme letrero donde ponía miel, pero por si acaso le quitó la tapa y miró lo de dentro. Y parecía miel. Aunque nunca se sabe, dijo Puff. Recuerdo que mi tío comentó en una ocasión que había visto queso de este color. Así que metió la lengua en el tarro y dio un gran lametón. Sí, dijo, es miel, sin duda alguna. Y miel, supongo, hasta el fondo. A menos, naturalmente, dijo, que alguien haya puesto queso abajo de todo para gastarme una broma. Quizás debería seguir probando por si acaso. No vaya a ser que a los pelifantes no les guste el queso, como me pasa a mí. ¡Ay! Sí que es miel. Hasta abajo. Tenía yo razón. Habiéndose asegurado de esto, llevó el tarro a Porquet. Porquet le vio llegar desde el fondo de su hoyo muy profundo y preguntó: ¿traes la miel? Y Puff contestó: sí, pero el tarro no está lleno. Y se lo tiró a Porquet, y Porquet dijo: ¿esto es todo lo que queda? Y Puff dijo: sí, porque era la verdad. Así que Porquet colocó el tarro en el fondo del hoyo y salió trepando, y los dos se fueron a casa. Buenas noches, Puff, dijo Porquet cuando llegaron a casa de Puff. Nos encontraremos mañana por la mañana.
a las 6, junto a los 6 pinos, a ver cuántos Pelifantes han caído en la trampa. A las 6, ¿por qué? ¿Tienes una cuerda? No, ¿para qué quieres una? Para traerlos a casa. Me parece que los Pelifantes vienen cuando se les silba. Unos sí y otros no. Nunca se sabe con los Pelifantes. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, Puff. Y Porquet fue a su casa de Cotopé mientras Puff se metía en la cama. Unas horas después, justo cuando la noche estaba ya terminando, Puff se despertó con una sensación como de agujero en el estómago. Ya conocía esa sensación de otras veces y sabía lo que significaba. Tenía hambre, así que fue a la despensa, se subió a una silla, estiró los brazos para alcanzar la última estantería y no encontró nada. Es curioso, pensó. Yo tenía un tarro de miel aquí. Un tarro lleno hasta los bordes, con un letrero de miel pegado para que yo supiera que era miel. Es muy curioso. Y empezó a pasearse arriba y abajo, hablando solo y mormojeando así. Es curioso, muy curioso, que yo, palabra de oso, tenía un tarro de miel. Digo miel. Y ahora lo busco y no lo hallo, ni miel ni el tarro es un fallo, pues no encuentro ni el papel de la miel. Había mormojeado esto hasta 3 veces, poniéndole un poco de música, cuando de pronto recordó. Había colocado el tarro en la trampa astuta para cazar al Pelifante. ¡Porras!, dijo Puff. Esto me pasa por querer ser amable con los Pelifantes. Y se volvió a la cama, pero no podía dormir. Cuanto más lo intentaba, menos podía. Intentó contar ovejas, lo cual es a veces una buena solución para quedarse dormido, pero cuando vio que tampoco se dormía, intentó contar Pelifantes. Eso fue aún peor, porque cada Pelifante que contaba iba derecho al tarro de miel y se la comía toda. Durante un rato se quedó tumbado en la cama mientras sintiéndose desgraciadísimo. Pero cuando el Pelifante número 1, número 2 y cuando llegó al número 587, se relamió el hocico diciendo: «Buena está miel. No recuerdo otra mejor». Puff ya no pudo resistir más, saltó de la cama y salió corriendo de su casa, y no paró hasta llegar a los 6 pinos. El sol seguía acostado, pero sobre el bosque de los 100 arces había un cierto resplandor en el cielo que parecía indicar que pronto saltaría de su cama. En la media luz, los pinos parecían fríos y solitarios, y el hoyo muy profundo parecía más profundo aún. En cuanto al tarro de miel, en el fondo del hoyo resultaba un objeto misterioso, una forma nada más. Pero cuando se acercó un poco la nariz de Puff, decidió que efectivamente aquello era miel. La lengua se le disparó y empezó a relamerse el hocico. «Porras», dijo Puff en cuanto metió la nariz en el tarro. «Un Pelifante se ha comido la mitad». Pero luego se acordó que fue él el que se la había comido. La verdad es que se había comido casi toda la miel, pero quedaba un poco, justo en el fondo del tarro, así que metió la cabeza completamente y se puso a lamer el tarro. Porquet se despertó temprano. En cuanto estuvo bien despierto, se dijo: «¡Oh!». Luego añadió valientemente: «Sí», y luego aún más valientemente: «¡Por supuesto!». Pero, de hecho, no se sentía nada valiente porque la palabra que le retumbaba en la cabeza era: «Pelifante». ¿Cómo es el Pelifante? ¿Es un animal feroz? ¿Viene cuando le silbas? ¿Y cómo viene?
¿le gustan los cerditos? Y si le gustan los cerditos, ¿le gustan todas las clases de cerdos? Suponiendo que si le gustan los cerdos y sea feroz con los cerditos, ¿serviría de algo que un cerdo tenga un abuelo llamado Coto Primitivo? No conocía la respuesta a ninguna de estas preguntas y se iba a encontrar con su primer pelifante en menos de una hora. Naturalmente, Puff estaría con él y la cosa resultaba mucho más tranquilizadora, siendo dos. Pero supongamos que los pelifantes sean muy fieros con los cerdos y los osos. ¿No sería mejor decidir que tenía un horrible dolor de cabeza y no ir a los 6 Pinos esa mañana? Pero también supongamos que hace un día estupendo y no hay ningún pelifante en la trampa. ¿Qué pintaba él toda la mañana en la cama perdiendo el tiempo tontamente? No sabía qué hacer y entonces tuvo una brillante idea. Iría hasta los 6 Pinos muy silenciosamente, echaría una mirada dentro de la trampa y comprobaría si había algún pelifante. Si lo había, él se volvería a la cama. Y si no lo había, ya no tendría que preocuparse. Así que fue. Al principio pensó que no había un pelifante en la trampa y luego pensó que sí. Y cuando más se acercaba, más seguro estaba de que sí, porque además se le oía pelifantar como un demonio. ¡Ay, mi madre!, se dijo Porquet y quería echar a correr. Pero por otra parte, ahora que estaba tan cerca, lo menos que podía hacer era asomarse un poco y ver cómo es un pelifante. Así que se deslizó hasta la boca del hoyo y miró. Winnie the Pooh había estado todo el tiempo intentando sacarse el tarro de la cabeza. Se dejó la cabeza atascada en el tarro de miel. Cuanto más la sacudía, más encajaba. ¡Porras!, dijo desde dentro del tarro. ¡Auxilio! Y sobre todo, ¡ay! Intentó golpearlo contra algo, pero como no podía ver contra qué lo golpeaba, no consiguió nada. También intentó trepar fuera del hoyo, pero como no veía nada más que el tarro, y ni siquiera mucho tarro, no encontraba el camino. Al final levantó la cabeza con tarro y todo y soltó un horrible alarido de tristeza y desesperación. Fue justo en ese momento cuando Porquet se le ocurrió mirar. ¡Auxilio! ¡Socorro!, gritó Porquet. ¡Un pelifante! ¡Un pelifante horrible! Y salió corriendo como un alma que lleva al diablo, gritando sin parar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Un pelifante horrible! ¡Un horriflante pelible! ¡Un pelirrable horrible! Y no paró de correr y gritar hasta que llegó a casa de Christopher Robin. ¿Qué diablos te pasa, Porquet?, dijo Christopher Robin, que justo se estaba levantando de la cama. ¡Horrible! ¡Horrible!, jadeando tan fuerte que casi no podía hablar. ¡Horrible pelifante! ¡Socorro! ¿Dónde? Allí, allí, dijo Porquet agitando la pata. ¿Cómo es? ¿Cómo? Tiene la cabeza más grande que has visto en tu vida, Christopher Robin. Una cosa enorme. Como enorme. No sé cómo explicarte. Como un tarro. Bueno, dijo Christopher Robin, poniéndose los zapatos. Vamos a verlo. Porquet no tenía miedo con Christopher Robin a su lado, así que fueron. Yo lo estoy oyendo, ¿tú no?, dijo Porquet ansiosamente cuando estuvieron cerca. Oigo algo, dijo Christopher Robin. Era Puff dando con la cabeza contra una raíz de árbol que había encontrado.
dijo Porquet. ¡No es horrible! Y se agarró fuerte de la mano de Christopher Robin. De repente, Christopher Robin soltó la carcajada. Se reía y se reía. El elefante se estrelló. Se estaba destornillando de risa. Christopher Robin no entendía nada. Esa cabeza del elefante estaba estrellándose contra la raíz del árbol. El tarro se hizo añicos y apareció la cara de Winnie the Pooh. Entonces Porquet se dio cuenta de lo tonto que había sido y se sintió tan avergonzado que se fue corriendo a su casa y se metió en la cama con un tremendo dolor de cabeza. Pero Christopher Robin y Puff se fueron juntos a desayunar. ¡Ay, oso!, dijo Christopher Robin. ¡Cuánto te quiero! Yo también, dijo Puff.